Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio del capítulo 1 de interés simple del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Currea, de la octava edición. El problema es el número 7 de interés simple, página 14. El problema es el siguiente. Se recibe un préstamo por 1.000.000 de pesos al 42% nominal anual, periodo vencido, el día 8 de agosto de 1999, con vencimiento el 8 de marzo del 2000. Hallar el valor final del préstamo calculando los intereses A. Interés exacto o racional. B. Interés comercial o base 360. C. Interés bancario. D. Interés base 365. Tengan en cuenta que el año 2000 es un año bisiesto. Vamos a generar el flujo de caja. El día 0 corresponde al 8 de agosto de 1999, el día que se recibe el préstamo, que corresponde a 1.000.000 de pesos. Como recibí un préstamo, sería un egreso, flechas arriba, esto corresponde al valor presente, 1.000.000 de pesos. El primer mes corresponde al 8 de septiembre del año 99, segundo mes 8 de octubre del año 1999, tercer mes 8 de noviembre del año 1999, cuarto mes 8 de diciembre del año 1999, mes 5 8 de enero del año 2000, mes 6 corresponde a 8 de febrero del año 2000 y mes 7 corresponde al 8 de marzo del 2000, el día que se vence el préstamo. La tasa de interés corresponde al 42% anual. El 8 de marzo del 2000 corresponde al valor futuro. A. En el interés exacto o racional se cuenta el número exacto de días entre las dos fechas, del 8 de agosto de 1999 al 8 de marzo de 2000. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 366, ya que el año 2000 es año bisiesto. Del 8 de agosto al 31 de diciembre del año 1999, el número de días es, verán nuestro 1 de la página 381. Entonces aquí ubicamos el 8 de agosto, que corresponde a 220. $365 menos 220 es igual a 145. Del 8 de agosto al 31 de diciembre de ese mismo año han transcurrido 145 días. El número de días al 8 de marzo del año 2000, nuevamente vamos a ver anexo 1, página 381. $8 de marzo corresponde a 67. Pero como es año bisiesto, el 8 de marzo corresponde a 67. Como es año bisiesto, entonces sería un día más. Listo, 67, entonces se corre un día más. Aquí sea 68 cuando es año bisiesto. 68. El número de días que hay del 8 de agosto del año 1999 al 8 de marzo del año 2000
serían 145 más 68 igual a 213 días. Por consiguiente, el valor futuro se hace con la fórmula valor presente igual a 1 más i por n, esto entre paréntesis, igual, reemplazando valor presente, 1.000.000 de pesos, que multiplica a 1 más i, que sería la tasa de interés anual, se divide por 100, 0.42 por la n, que serían 213 días que hay de esta fecha a esta fecha, recordando que el año 2000 es año bisiesto, serían por todos 213 dividido 366. Y eso me da un valor de 1.244.426,23. La parte B, interés comercial o base 360. El interés comercial o base 360 se cuenta en 9 días entre las dos fechas del 8 de agosto del año 1999 al 8 de marzo del año 2000, tomando como 30 días cada mes. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 360. Entonces, como son exactamente 7 meses, se multiplica 7 por 30, cada mes corresponde a 30 días, eso da 210. Aplicando la misma fórmula, valor futuro es igual a valor presente que multiplica 1 más i por n, igual a 1.000.000 de pesos, que es valor presente, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es 42%, se divide por 100, 0.42, por el número de días, que es 210, dividido 360. Y eso da un valor de 1.245.000 pesos. La parte C. El interés bancario se cuenta en un exacto de días entre las dos fechas del 8 de agosto del año 1999 al 8 de marzo del año 2000. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 360. Del 8 de agosto al 31 de diciembre del año 99, el número de días, ya lo calculamos hace poco, corresponde a 145. El número de días al 8 de marzo del año 2000 es, vean esto 1, ya lo calculamos, es 68. 145 más 68 me da 213. Valor futuro es igual al presente que multiplica 1 más i por n. 1.000.000 de pesos corresponde al valor presente por 1 más 0.42, que es la tasa de interés, por el número de días entre estas dos fechas, que corresponde a 213 dividido por 360. Y eso me da exactamente 1.248.500 pesos. La parte D. El interés base 365 se cuenta en 9 días entre las dos fechas, del 8 de agosto del año 1999 al 8 de marzo del 2000. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 365 aún en años bisiestos. Valor futuro igual a valor presente que multiplica 1 más i por n. En este caso sería valor presente 1.000.000 de pesos por 1 más 0.42 por el número de días totales, que sería, en vez de 68 es 67. Recordemos que aquí, para la parte B, no importa si el año es bisiesto, se considera como un año no bisiesto el año 2000, o sabe por todos ahí, aquí 67, y 145 más 67 me da 212. Y haciendo esta operación matemática, daría entonces 1.243.945,21. Así es que se resuelve este tipo de ejercicios. Vamos a hacer los cálculos ahora nuevamente, la parte A, B, C y D, usando la calculadora.
Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio usando la calculadora científica. Necesitamos tener una calculadora que tenga la tecla fraccionario. Vamos a colocar entonces la expresión de la parte A. Importante que la calculadora tenga la tecla fraccionario. Digitamos 1.000.000. Enseguida abro paréntesis, digitamos 1 más 0.42 por la tecla fraccionario y en el numerador colocamos 213 y con el cursor me desplazo hacia abajo y ubicamos en el denominador 366, mezcla con el cursor, cierro paréntesis y el igual. Y aparece el valor de 1.244.426,23. Vamos a hacer la parte B. Cambiar la fracción, en vez de 213, colocar 210 y en vez de 366, colocar 360. Entonces se deja todo igual, exactamente todo igual. Con el cursor me desplazo, me sigo desplazando y aquí borramos el numerador, digitamos 210, con el cursor me desplazo hacia abajo y digitamos 360. Borramos el 6, colocamos el 0 y el igual. Y la respuesta es 1.245.000. Vamos a hacer ahora la parte C. En la parte C vamos a cambiar nuevamente la fracción. En vez de, vamos a corregir la expresión y colocar el numerador 213 sobre 360. Con el cursor me desplazo y solamente vamos a corregir el numerador, que es 213. Ponemos el 10, el 3, 360 está igual que la anterior expresión y el igual. Aparece entonces como respuesta 1.248.500 pesos. La parte D, cambiemos la fracción nuevamente. En vez de 213 colocamos 212 en el numerador dividido 365. Con el cursor me desplazo y corregimos la fracción. 212, borramos el 3 y con el cursor me desplazo hacia abajo y colocamos en el denominador 365 y el igual. Y la respuesta es 1.243.945.205. Ese 205 se aproxima a dos decimales. Necesitamos chi, la tecla mode. Enseguida buscamos el número 6 que corresponde a fix. Fix significa ajustar, arreglar o aproximar. Digito el 6 y enseguida digitamos el 2. Quiero que la respuesta me dé dos cifras decimales. 1.243.945,21. Y esta es la respuesta final, aproximando a dos decimales, cuando tenemos una calculadora con la tecla fraccionario. Digitamos 1.000.000, 1.000.000, enseguida abro paréntesis, se digita 1 más 0.42 por 213 dividido 366. Cierro paréntesis, igual. 1.244.426,23. Ahora vamos a modificar nuevamente la parte de la fracción. Con el cursor me desplazo y en vez de 213 colocamos 210 dividido
360. Modificamos el 66 por el 60. Y el igual, 1.245.000 con 00. Estamos aproximando a 2 decimales. La parte C. En la parte C vamos a modificar nuevamente la división. Vamos a colocar 213 dividido 360. Entonces con el cursor me desplazo hacia la izquierda y en vez de 210 colocamos 213. Borramos el 0, colocamos el 3 y enseguida dejamos el mismo 360 y el igual. 1.248.500 pesos. Y la parte D, con el cursor me desplazo y vamos a corregir o a reemplazar el 213 por 212. Borramos el 3, me desplazo con el cursor, borramos el 3 y enseguida el 2 dividido 365, borramos el 0 y colocamos el 5. Y el igual, 1.243.945,21. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.